La ciudad siempre había tenido rincones oscuros, pero eran invisibles para la gente que se movía en la luz, para aquellos con propósito y hogar. Nadie veía realmente la podredumbre que se acumulaba en los cimientos hasta que la noche caía con su peso húmedo, silencioso y pegajoso. Entre todos los seres que se arrastraban en esas sombras, había uno que se movía distinto. Su paso era lento y pesado, pero su presencia era rápida, como si la oscuridad lo conociera y lo aceptara desde antes de que él mismo existiera. Lo llamaban el viejo, aunque no era tan viejo. Era la vida, la tragedia y el veneno del resentimiento lo que lo había envejecido prematuramente, no los años. Dormía en un colchón podrido y empapado bajo el puente más viejo de la ciudad, el puente del molino, una estructura de hierro oxidado que crujía con cada camión que pasaba por encima. Abajo, el río llevaba décadas infectado de aceite industrial, sangre animal de los mataderos cercanos y desechos químicos. Entre esos vapores tóxicos y el murmullo enfermizo del agua, él soñaba, o más bien, revivía sin descanso. Soñaba con un tiempo en que aún tenía un hogar con paredes limpias, una familia y un futuro tangible. Soñaba con el antes. Antes del incendio. Antes de que todo ardiera y algo en su interior se rompiera en pedazos tan pequeños y puntiagudos que ya no podían volver a unirse. El viejo había sido electricista, un hombre simple con manos grandes, acostumbrado a los cables y a la nobleza del trabajo duro. Volvía del trabajo con un beso para su esposa y una caricia para su hijo, un niño de pelo rizado que apenas levantaba las rodillas. Pero una noche, un fallo catastrófico en la planta industrial donde trabajaba provocó una explosión. Él sobrevivió, cubierto de quemaduras de tercer grado, pero la onda expansiva alcanzó su barrio. Su familia murió asfixiada por un humo químico que recorrió las calles como un monstruo invisible que les robó el aliento. Desde ese día, su rostro quedó marcado por cicatrices pálidas que parecían mapas de dolor, trazados con fuego. Y su mente se volvió un terreno quebrado, donde germinó un hambre incomprensible. No era hambre de comida, aunque casi siempre estaba famélico. Era hambre de algo más profundo, de una compensación. Una necesidad visceral de que el universo pagara por el daño. De algo que no sabía nombrar, pero que se calmaba momentáneamente con la violencia y la adquisición de bienes. Las primeras semanas en la calle fueron un infierno. No tenía fuerzas, ni rumbo, ni alma. Comía lo que encontraba. Dormía donde caía. Hasta que una noche, casi lo matan. Eran 3 jóvenes de clase alta, borrachos y crueles, que se divertían golpeando indigentes por deporte. El viejo cerró los ojos esperando el final, la paz. Pero cuando uno de ellos lo agarró del pelo y lo arrastró hacia la luz de una farola rota, algo dentro del viejo se encendió, como una chispa oscura despertando un motor dormido y siniestro. Agarró una piedra del pavimento roto, un arma rudimentaria, pero pesada. La levantó por encima de su cabeza. Y la bajó con fuerza. 1, 2, 3 veces. No sintió culpa, ni miedo, ni remordimiento. Solo sintió un profundo, casi orgásmico, alivio. Y por primera vez desde la explosión, sintió que el hambre se apagaba un poco. El dolor de la pérdida se había transformado en otra cosa, poder. Esa noche cambió algo fundamental en él. Dejó de temerle a la ciudad. Comenzó a moverse con propósito, recorriendo sus rincones más turbios, callejones donde nadie sobrevivía, bares clandestinos donde los hombres apostaban sus dedos por deudas, mercados negros donde se vendía todo lo que pudiera cortarse o arrancarse de la vida de alguien. Se había convertido en un depredador de la desesperación. Fue allí, en un sótano húmedo iluminado por luces rojas, con el aire denso por el olor a humedad, tabaco y una extraña fragancia metálica, donde conoció al calvo de voz suave. Nadie sabía su nombre. Solo se lo llamaba el recolector. El hombre estaba vestido con un traje inmaculado, ajeno a la sordidez del lugar, y parecía ver dentro de la gente con solo mirarlos a los ojos.
«¿Tenés hambre?», dijo el recolector al verlo, su voz un susurro tranquilo y firme. «¿Y también tenés algo para dar?». «Veo el fuego». El viejo sintió un escalofrío que no era de frío. «No tengo nada», respondió, la voz áspera por la falta de uso. El recolector sonrió con una calma siniestra, mostrando dientes perfectos. «Todos tienen algo. Brazos, piernas, piel, dientes, ojos, manos. El cuerpo humano es la única moneda de cambio que nunca pierde su valor. Siempre hay alguien dispuesto a pagar fortunas por partes bonitas. Para rituales de la alta sociedad. Para coleccionismo. Para arte conceptual». Esa noche, el viejo escuchó atentamente cada palabra. El recolector le explicó la existencia de un mercado oculto, un comercio macabro y silencioso que operaba en las sombras de la ciudad. Le ofreció dinero. Mucho dinero. Un camino de regreso a la vida, o al menos a la ilusión de ella. Solo tenía que traerle material fresco. Un eufemismo terrible. El viejo no respondió. Su silencio, cargado de desesperación y la promesa de calmar el hambre, fue suficiente para el recolector, que le entregó un pequeño adelanto en billetes nuevos. La transformación fue lenta, pero inevitable. El primer acto lo había apagado por dentro, dejándolo vacío. El segundo lo había alimentado. El tercero lo había convertido en algo distinto, en un instrumento. No mataba por placer. Mataba porque el hambre se lo exigía, porque cada vez que veía dinero, sentía que una idea oscura le vibraba dentro del cráneo, una justificación universal que no podía refutar. «Harías lo que sea por dinero». «Yo también». Pronto desarrolló un ritual. Siempre hacía la misma pregunta a sus futuras víctimas, una prueba de fuego para su moral: «¿Qué harías por dinero?». No importaba si la víctima era rica, pobre, joven, vieja, arrogante o amable. La pregunta era una prueba. Y lo sorprendente era que la inmensa mayoría respondía con la misma frase: «Lo que sea». Esas dos palabras eran su permiso. Su justificación. Su llave para abrir la puerta del hambre. Y lo que venía después ya no era un asesinato, sino un acto de recolección macabra exigido por su nueva realidad. Un día, encontró a un músico callejero sentado en una plaza. El hombre había perdido todo. Estaba llorando en silencio mientras afinaba una guitarra rota, un último vestigio de dignidad. El viejo se sentó a su lado. Vio en su rostro algo familiar, algo que lo tocó profundamente: desesperación pura. ¿Querés dinero?, preguntó el viejo, la voz áspera. «Daría lo que fuera», susurró el músico, sin levantar la mirada. El viejo cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la compasión. El hambre se resistió, rugió dentro de él, exigiendo el precio. Se levantó y se fue sin decir nada. El hambre no se calmó, pero la compasión momentánea le había dado un pequeño respiro. Pero esa noche, cuando volvió a su refugio bajo el puente, encontró al músico muerto. Había vendido lo último que le quedaba, su vida. El cuerpo colgaba de una cuerda improvisada. Y en el suelo de cemento, escrito con tiza, había un mensaje que parecía haberse escrito solo, que lo confrontaba directamente: «Todos hacemos lo que sea por dinero. Vos también. No hay excepción». El viejo gritó. Gritó tan fuerte que las ratas huyeron. Gritó hasta que su garganta se partió en un alarido inhumano. Porque en ese instante entendió que ya no existía escape. Que él mismo era una extensión de algo más oscuro, un ejecutor del lado más cruel de la economía. La policía comenzó a investigarlo sin saberlo. Los rumores sobre los cuerpos mutilados en los callejones crecieron. Le pusieron un nombre ridículo y llamativo: el rebañador del puente.
Pero lo más inquietante eran los reportes de los ciudadanos. Algunos decían haberlo visto moverse entre las sombras con una rapidez sobrehumana. Otros juraban que no tenía sombra, como si la oscuridad misma lo rechazara por ser más oscuro que ella. Hubo quienes decían que lo habían visto hablar solo, discutiendo acaloradamente con una voz grave que no pertenecía a nadie conocido. El viejo dejaba cada vez menos rastros. Se convirtió en un sigilo viviente. Entraba en casa sin romper ventanas, se escondía detrás de las puertas como un fantasma de ceniza. Y cada vez que alguien decía lo que sea por dinero, sentía que una fuerza lo empujaba hacia adelante, como si una entidad invisible le diera las órdenes de recolección. Un día, mientras exploraba un barrio rico, un laberinto de setos perfectos y luces de seguridad, escuchó una conversación que lo detuvo en seco. Una mujer rubia, elegante, con joyas que brillaban bajo la farola, reía histéricamente mientras hablaba por teléfono, estacionando su SUV de lujo en la cochera. Hoy casi atropello a uno de esos indigentes horribles. Tuve que frenar de golpe. Ojalá el golpe hubiera sido más fuerte, cariño. Así habría un problema menos en la ciudad, ¿verdad? El viejo sintió que la sangre se le calentaba como plomo fundido. La siguió hasta su casa, sintiendo que un destino ineludible lo arrastraba. La observó desde la ventana trasera, un vidrio doble que separaba dos mundos irreconciliables. La familia parecía perfecta, un marido joven que trabajaba en la bolsa, un hijo pequeño, una mesa llena de comida que él no había probado en semanas. Y la mujer riendo, la encarnación de la indiferencia que había causado el incendio de su vida y el dolor de su familia muerta. Algo se quebró definitivamente dentro del viejo esa noche. La venganza personal, el hambre y la locura se fusionaron en un torrente imparable. Esperó a que todos durmieran. La casa estaba en silencio, excepto por una música suave que provenía de la habitación del niño, la melodía de una caja musical. Entró sin hacer ruido. El niño dormía tranquilamente, abrazado a su peluche de dinosaurio. El viejo lo miró fijamente. Era hermoso. Era inocente. Era un recuerdo viviente de su propio hijo, perdido en el humo. Se acercó con las manos temblando. El hambre rugió, exigiendo su precio. Pero cuando el niño abrió los ojos por el movimiento y lo miró sin comprender, ocurrió algo que no esperaba. «¿Papá?», susurró el niño, confundido por la silueta, creyendo ver a su padre en la oscuridad. El viejo retrocedió como si lo hubieran golpeado con un rayo. El hambre se apagó por un instante. El dolor de la culpa lo quemó como fuego vivo, reviviendo el último aliento de su propio hijo. La mujer entró a la habitación en ese instante, atraída por el leve ruido, con un cuchillo de cocina en la mano. Gritó al verlo, un alarido histérico. Lo atacó sin pensar en el niño. El viejo retrocedió, tratando desesperadamente de no lastimar al niño que lo miraba. Pero cuando la mujer lo apuñaló en el hombro, el instinto regresó con tanta fuerza que lo cegó. La herida era profunda y el dolor puro despertó a la oscuridad. El viejo rugió, un sonido que no era humano. La mujer cayó contra el suelo de madera. El niño lloró, cubriendo su rostro, el peluche apretado contra sus ojos. Y en ese caos, el viejo tomó la única decisión que podía tomar, la única parte de su alma que aún luchaba por la redención: no mataría al niño. No repetiría su tragedia. Se levantó, la sangre goteando, y subió al cuarto principal. El padre, el hombre que trabajaba en la bolsa, despertó sobresaltado. Estaba pálido, temblando al ver la figura cicatrizada que lo acorralaba contra la pared. No era un ladrón. Era algo peor. El viejo lo sujetó por el cuello con una fuerza irreal, su rostro a centímetros del otro. La voz le salió como un susurro cargado con el peso de la ciudad y el hambre de la entidad que lo poseía.
¿Qué harías por dinero? El hombre lloró, el terror llenándole los ojos. Lo que sea, te doy todo. Mi cuenta, mi tarjeta, lo que sea. El viejo sonrió. Una sonrisa de triunfo y locura. La justificación estaba completa. Y la oscuridad, satisfecha, terminó su trabajo. A la mañana siguiente, la policía encontraría la casa con una escena de violencia inexplicable. No faltaba dinero. Solo faltaba el hombre. En su lugar, sobre la mesita de noche, había una moneda manchada de sangre. El viejo no había robado dinero. Había cobrado la deuda.